¿Alguna vez te ha pasado que hiciste algo con todo tu corazón, con la convicción de que estabas haciendo lo correcto, pusiste todo tu empeño y todas tus ganas en hacerlo de la mejor manera posible y resulta que al final alguien lo malinterpretó, te juzgaron y te criticaron por eso? Yo soy Rosel Bielma y hoy quiero hablarte de un tema muy real que es un punto en común en todos los seres humanos y tiene que ver con la crítica, porque cualquier acción genera una reacción y a veces es ese aplauso que es mucho más llevadero y sencillo de asumir porque es ese elogio que nos impulsa, que nos alienta cuando hay reconocimiento de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo apropiadamente. Pero en otras ocasiones la reacción es al contrario y es generando una adversión a lo que estamos realizando. Nunca falta quien opine diferente. Y no hablo precisamente de esa crítica que uno tiene la capacidad de hacer un insight y revisar que probablemente a través de una autoevaluación uno llega al reconocimiento de que hay cosas que mejorar. Pero hablo en particular de esa crítica que es mucho más difícil de lidiar porque es esa crítica infundada, una crítica que carece de fundamento, que parte justamente de la motivación que puede llegar a tener una persona que desde la inacción critica nuestra acción. Es esa sugerencia de que habría mil formas diferentes o mejores, según quienes lo profesan, de hacer aquello que nosotros estamos haciendo, pero que justamente parte de personas que no se han atrevido a hacerlo y que desde ese lugar de comodidad pretenden atacar lo que nosotros sí somos capaces y aún así se atreven a juzgarnos. Creo que todos en algún momento hemos tenido que lidiar con la crítica, por eso me gustaría que pensaras cuáles son esas palabras que te han afectado en un momento determinado. ¿Cuál es esa crítica que te ha herido, que te ha molestado? Porque es difícil de digerir. Tengamos madurez, ya sea emocional o espiritual, es difícil lidiar y responder asertivamente ante la crítica. Porque somos seres humanos y obviamente nuestra primera reacción natural ante la crítica es sentirnos atacados y por lo tanto nuestra primera conducta instintiva va a ser tratar de defendernos sobre ese argumento que puede ser válido o no. Hoy quiero contar de la historia de una mujer cuya decisión fue cuestionada, pero que cambió muchas vidas y dejó un legado permanente. Y otra historia mucho más antigua que nos revela cómo Dios generalmente aprueba aquello que el mundo desaprueba. En 1995, Osceola McCartney se hizo conocida en los Estados Unidos por un acto sorprendente al convertirse en la benefactora más famosa de la Universidad del Sur de Mississippi, alguien que hasta entonces era completamente anónima. Osceola nació en una familia humilde de Mississippi. Tuvo muchas carencias económicas a lo largo de su vida, no pudo completar sus estudios debido a que cuando cursaba sexto grado tuvo que retirarse para ayudar a su familia a cuidar a una tía que transitaba una difícil enfermedad. Y esto fue una sentencia para ella. Nunca más pudo retomar la vida académica y comenzó a trabajar desde temprana edad en lo que fue su trabajo vitalicio. 75 años en la tarea de lavar y planchar ropa. Tuvo una vida muy austera, muy humilde. No se permitió el acceso a las necesidades más básicas que cualquier estadounidense podría tener cubiertas, como andar en automóvil o tener calefacción o aire acondicionado según la estación lo requiera dentro de su casa, y vivió de una manera muy humilde. Poco a poco, año tras año, juntando pequeños billetes, moneda tras moneda, ella logró hacer un ahorro importante. Y allí es donde se hace conocida cuando revela que había creado un fideicomiso que tras su muerte iba a convertirse en la posibilidad del inicio de una beca para jóvenes que tuvieran limitaciones económicas que le impidieran cursar y terminar sus estudios.
Esto generó mucha controversia. Mucha gente por una parte se preguntaba cómo podría haber juntado esta cantidad, una suma bastante importante para ese entonces, sobre todo teniendo en cuenta lo mal remunerado que era para esa época el ejercicio de la lavandería y del planchado, una actividad doméstica que no era muy apreciada dentro de la actividad económica. Sin embargo, esos $150,000 representaban una cantidad importante de sus ahorros de toda una vida. Y por supuesto no faltó quien cuestionara por qué esta mujer había vivido toda una vida de sacrificio de tal manera teniendo ese dinero guardado. O porque esta mujer, luego de ahorrar toda una vida, no hizo algo con ese dinero para ella misma, como irse de vacaciones, comprarse un auto, una casa más grande o vivir en mejores condiciones. Estas aspiraciones serían normales y básicas para cualquier trabajador que ha ahorrado durante toda su vida. Pero Osceola vivió una vida bastante humilde porque ella tenía un propósito mayor, un propósito que se dio a conocer en aquel momento. Cuando le preguntaron por qué había destinado la mayor parte de sus ahorros para esta donación, ella contestó de una forma simple pero poderosa. Ella dijo que quería brindarle a otros la oportunidad que ella nunca había tenido, que quería darle a otros algo que ella nunca había recibido. Con esa respuesta, Osceola McCartney dejó claro que no buscaba reconocimiento ni un bienestar propio. Ella perseguía un propósito mayor de desprendimiento, de amor y de generosidad hacia los demás. Y que por supuesto no todo el mundo lo va a entender. Hay personas que actúan desde un lugar de buscar sus propios intereses, que en ciertas ocasiones no necesariamente tiene que estar mal, porque es importante nosotros estar bien para poder ayudar a otros. También es importante destacar que la acción de Osceola McCartney terminó siendo inspiradora para otras, ya que muchas personas, organizaciones y empresas se sumaron desde ese entonces hasta la fecha, porque esa beca sigue vigente y beneficiando a estudiantes con la posibilidad de proseguir y culminar sus estudios. De hecho, el año pasado, en 2025, esta beca alcanzó el hito de $1 millón, es decir, tras su partida, ya que Osceola McCartney murió en 1999, han pasado 27 años y su legado sigue llevando fruto de lo que ella ha sembrado. Imagínense si ella se hubiese frenado porque otros la iban a criticar o hubiese pensado primero en ella misma, en sus propias necesidades. Muchos de estos jóvenes que hoy se ven beneficiados con esta beca no tendrían la oportunidad de culminar sus estudios. Y su historia me recuerda a la historia de otra mujer, salvando las distancias de unos 2.000 años entre la historia de ambas y unas 7.000 millas, que es lo que separa Mississippi de un lugar que la Biblia llama Betania y que hoy está dentro de la región palestina. Estas dos mujeres coinciden en abocarse a un propósito mayor, al servicio, al desprendimiento, a la generosidad. También coinciden en el cuestionamiento ajeno, en tener que lidiar cuando alguien no entiende tu corazón, no entiende tu propósito, no entiende tu llamado, te juzga, te critica y te señala. Por supuesto, propone distintas formas, alternativas mejores de cómo realizar aquello que tú estás llamado a hacer. Pero que si tú estás seguro en el fondo de tu corazón y tienes la convicción de que Dios te llamó a eso, te vas a mantener firme en tu propósito aún en medio de las críticas, sorteando los inconvenientes y manteniéndote enfocado en cuál es el propósito mayor que te mueve hoy a esa acción. La Biblia nos relata en Mateo 26, del 6 al 13, lo que titula como la unción de Jesús en Betania. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió:
¿Por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Es bien sabido que las mujeres somos bastante diligentes y voluntariosas cuando nos proponemos algo, cuando tenemos un fin, una meta. Y a mí me resulta conmovedor entender toda la tarea previa que tuvo que haber hecho esta mujer para poder haberse encontrado con Jesús esa noche en particular. Recordemos que Jesús estaba en la casa de alguien más y ella fue hasta allí. Probablemente hizo la diligencia de preguntar en dónde estaba para hacer seguimiento y llegar a la hora precisa, en el momento oportuno, por algo que ella había dispuesto en su corazón, que era encontrarse con él y honrarle o ungirle, como mismo lo relata la palabra. Es bien sabido que a lo largo del ministerio de Jesús muchas personas se aproximaban a él y estas personas podían creer en él o no, tener conciencia o no de quién era él en ese momento, pero la mayoría se acercaba buscando una respuesta, un milagro, una sanidad, una multiplicación, una provisión. Y eso está perfecto porque es parte del ministerio que Jesús desarrolló: sanar a los enfermos, realizar milagros. Pero muy rara vez alguien se aproximaba a Jesús simplemente por el gesto de reconocerlo, de honrarlo, sin una segunda intención, sin esperar nada a cambio. Y esta mujer fue una de las pocas que se aproximó a él para darle en lugar de pedirle. Ella fue a ofrendarle en lugar de esperar lo que él podía hacer por ella, que seguramente era muchísimo, pero que en ese momento ella entendía cuál era su propósito. Ella no fue por el milagro, ella entendía que Jesús era el milagro en sí, y estar con él y ungirle y rendirse a sus pies y ofrendarle probablemente lo más valioso que tenía en ese momento. Es muy conmovedor y es muy hermoso porque es un acto de desprendimiento, de generosidad y de honra. Un acto que además es sublime, no solo por el valor que tiene la ofrenda. El alabastro, el perfume de alabastro, era muy costoso en ese momento, era un perfume importado, por lo tanto eso encarecía su precio. El mismo frasco como tal era muy hermoso, tal y como podemos leerlo en el relato, era un material parecido al mármol, blanco, casi transparente, lo que en conjunto con el contenido, un óleo de nardo puro, con un olor intenso, característico, muy valioso, que además este perfume venía sellado de tal manera que cuando ese sello se rompía era necesario derramar todo el contenido de ese frasco inmediatamente, porque de lo contrario se vería comprometida la calidad del óleo. Y esta mujer no reparó en eso. Ella entendió que el maestro merecía eso y mucho más, y por eso lo vierte sobre Jesús. No sabemos cuánto le pudo haber costado a esta mujer, si lo compró, si se lo regalaron. Seguramente, entendiendo cómo somos las mujeres, que nos gusta cuidarnos, nos gusta oler bien, podría haberlo procurado para ella misma o podría haber procurado venderlo para obtener una ganancia, pero no, lo rindió a quien entendía como su Salvador y como su Señor. Y tuvo ese gesto que antes como ahora es poco común: pensar primero en el otro que en uno mismo, poner primero al otro. Y ese otro no era cualquier persona, era nuestro Salvador. Y esa mujer, como pocos en ese entonces, tuvo la claridad de entender delante de quién ella estaba, que era Jesús el Mesías. Y nuestro Dios es tan maravilloso que aun y cuando ella no fue por algo a cambio, ella obtuvo en respuesta la defensa de Jesús cuando los discípulos la cuestionaron, porque los discípulos se atrevieron a llamar esta ofrenda un desperdicio. Y es una palabra bastante fuerte porque el desperdicio significa malgastar,
derrochar, no aprovechar algo. Y ellos inmediatamente plantearon que se podía haber vendido y con ese dinero ayudar a los pobres. Me imagino particularmente a Judas, quien ya sabemos que sustraía de la bolsa, pensando cuánto más hubiese podido tomar con las ganancias de haber vendido ese perfume. Y los otros quizás la cuestionaron porque, siendo honestos, a veces cuando alguien tiene la capacidad de hacer algo que nosotros no nos atrevemos, nos genera miedo, y ese miedo a veces se traduce en crítica. Cuando yo no entiendo por qué el otro actúa de esa manera, mi respuesta es atacarlo, agredirle. Y me llama mucho la atención la actitud de los discípulos, porque criticaron la acción desde un lugar de inacción. Es decir, cuando ellos no se atrevieron, ni el mismo dueño de la casa donde pasaba Jesús esa noche tuvo un acto de reconocimiento tan sublime como el que tuvo esta mujer. Y ellos se atrevieron a criticarla, a decir que se podía hacer distinto. Y esto se parece a nuestras vidas. Se parece a nuestras vidas porque probablemente cuando estamos como espectadores viendo un partido de béisbol o una final de un mundial, algunos de estos eventos deportivos que tanto caldean nuestros ánimos desde afuera, pensamos y tenemos mil sugerencias para el manager del equipo, para los jugadores, que quizás lo harían de mejor manera, o porque no hicieron esto, porque no sacó al otro, porque no metió a aquel jugador. Y desde afuera podemos opinar, pero solamente quien está allí dentro del calor del juego, quien entiende una estrategia previamente planificada, derivada de estadísticas, derivada de reuniones, o quien responde en el momento con alguna improvisación que genera ese anhelado resultado, es quien entiende lo que está viviendo. Y desde afuera es muy sencillo opinar, pero desde dentro es que sabemos cómo estamos actuando y por qué tenemos esa forma en particular de actuar. Y a mí me encanta la respuesta de Jesús, como siempre, tan acertada, tan ecuánime, pero tan contundente. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y esto para mí tiene que ver con nuestra capacidad de discernir los tiempos. Es bueno ayudar a los pobres, pero también es bueno honrar a Jesús, honrar a nuestro Dios. Es bueno tener acciones nobles, bondadosas, generosas, pero esas acciones no pueden sustituir lo primordial, que es nuestra comunión con Dios. Y es importante detenernos en este aspecto porque es difícil a veces diferenciar las buenas obras de la relación con Dios. Las buenas obras son necesarias. De hecho, creo que las buenas obras son una consecuencia, son un fruto de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, de nuestra conexión con Dios, de nuestra comunión. Pero no pueden sustituir esa comunión que necesitamos tener. Si dedicamos todo nuestro tiempo solamente a realizar buenas obras, probablemente en algún momento podríamos perder el enfoque, el sentido y el propósito de por qué lo estamos haciendo. Y aunque también es súper importante mantener una vida de comunión con Dios, tiempo de oración, vida devocional, si eso no se traduce en que podamos tener obras de generosidad y de acción y de ayuda al prójimo, es inverosímil también. Pero es importante entender cuándo corresponde cada cosa. Y esta mujer tuvo el acierto de discernir que esa noche era el momento preciso y oportuno para honrar a Jesús. Habría tiempo después para hacer buenas obras, para ayudar a los pobres. Pero no esa noche. Esa noche la prioridad era honrar al Maestro. Y es muy importante destacar acá cómo el discernimiento que tuvo esta mujer no solo la llevó a tener esa acción de generosidad y de honra con Jesús, sino que la llevó a ser un elemento fundamental de su propósito y de su plan divino. En el versículo 12 dice que Jesús les comentó: ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el sepulcro. Y en ese sentido es importante colocarnos en el contexto. Esto ocurre unas horas antes de la traición de Judas, de la última cena,
de estos sucesos que dan paso al arresto, pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Son sus horas finales en esta tierra. Y ella, con una acción terrenal, ella logró trascender en el mundo espiritual. Porque Jesús padeció todas estas aflicciones desde su cuerpo terrenal, todo ese dolor. Así que seguramente esta unción con el perfume del nardo, del alabastro que esta mujer tuvo con él, fue probablemente el último acto de nobleza que recibió Jesús en vida, un reconocimiento, porque de allí en adelante lo que sufre es un montón de padecimientos uno tras otro, por supuesto, parte del plan divino de Dios de salvación para nuestras vidas, pero que desde su condición humana fue bastante agobiante, fue bastante doloroso, y esta mujer, como Jesús mismo lo reconoce, al ungirlo, preparó su cuerpo para la sepultura y para todo el proceso previo antes de la sepultura. Y qué importante entender nuestro rol, porque si esa mujer se hubiese detenido aquella noche, hubiese reparado en costos, en que tal vez le saldría mejor venderlo y quedarse con la ganancia, en que tal vez sería más sencillo para ella simplemente quedárselo para su propio uso personal y no tener que lidiar con las críticas. Seguramente tuvo que lidiar con estos pensamientos, porque todos antes de actuar a veces titubeamos, pensamos, reflexionamos, lo hacemos, no lo hacemos, lo llevamos a la oración, lo consideramos a veces en nuestras propias fuerzas, a veces como corresponde a la luz de la palabra y en la oración, pero finalmente esta mujer tomó la mejor decisión y al hacerlo cumplió un rol importantísimo dentro del propósito de salvación. En cuanto al tema de la crítica, entiendo que lo más aleccionador que podemos tener en este relato fue el silencio de esta mujer ante las acusaciones de los propios discípulos. Los discípulos habían caminado con Jesús por aproximadamente 3 años y esta mujer, que probablemente lo vio en esa única ocasión, tenía una claridad profunda de quién era él y el reconocimiento que merecía. Y cuando escuchaba los alegatos de que había sido un desperdicio, probablemente se indignó, probablemente se enojó, pero no habló. Y no hizo falta, no hubo necesidad. Jesús mismo salió al paso y la defendió. Y eso para nosotros es una gran lección, porque a veces queremos hablar, decir, reivindicarnos, porque queremos demostrarle al otro que lo que estamos haciendo está bien y queremos refutar esa crítica que recibimos. Pero a veces la mejor elección es callar, porque cuando en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra conciencia está el entendimiento de que estamos haciendo lo correcto, a veces desde el silencio es el mejor argumento. Dios mismo pelea por nosotros, Dios mismo nos defiende, porque aquí vemos que en el versículo 10 dice: ¿por qué critican a esta mujer que ha hecho algo tan bueno conmigo? Entonces, si bien es cierto que hay momentos que ameritan que nos paremos firmes y con nuestras palabras podamos defender y argumentar lo que estamos haciendo, conviene revisar también si hay momentos en los que sería mejor callar y dejar que el Espíritu Santo dé testimonio de nosotros. Un testimonio como el que dio Jesús de esta mujer, porque el versículo final, que para mí es el más hermoso de todos, dice el versículo 13 de Mateo 26: les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, es decir, el evangelio, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Y es precisamente lo que estamos haciendo hoy, hablando de ella, recordándola. Pero no se refiere necesariamente a que ella sea la protagonista, o por vanagloria, o por orgullo. La referencia de Jesús es que cuando nosotros entendemos nuestro propósito y actuamos en función de él, estamos dispuestos a ser desprendidos, a ser generosos, a actuar aun y cuando esto puede generar críticas, rechazos, juicios. Nosotros estamos trascendiendo, así como lo hizo esta mujer en esta ocasión. Pensemos por un momento, ¿cuáles son las predicaciones más populares del evangelio? La muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Y en todos esos procesos esta mujer está implícita, porque como bien lo dice en el versículo 12, esa acción de esa mujer
preparó el cuerpo de Jesús para lo que venía. Y ya sea que la mencionemos a ella o no, ella va a estar implícita porque ella se permitió desde su proceder ser parte de algo mayor, del propósito de salvación que hoy nos permite acceder a la gracia a ti y a mí. Y ese acceso a la gracia viene justamente por un acto de amor y desprendimiento donde Jesús no escatimó su propia vida por ti y por mí, donde esta mujer no escatimó lo más valioso que tenía para ser parte también de ese testimonio. Y esto me hace pensar cuántas veces nos comportamos nosotros quizás como la mayoría de las personas que se aproximaban a Jesús. Lo buscamos no por quién es Él, sino por lo que podemos recibir a cambio. Y no tiene que ver con que no procuremos la bendición. La bendición es una consecuencia de tener una relación con Dios. Cuando nosotros tenemos esa intimidad con Él, la bendición es un fruto que está implícito. Y por supuesto también van a haber momentos de tribulación. Es importante reflexionar y mirar si nos estamos acercando a Jesús solamente por lo que Él nos puede dar. En nuestras relaciones humanas siempre estamos pidiendo algo a cambio de una u otra manera. Y poco toleramos la no reciprocidad. Salimos de relaciones, cortamos el contacto con personas en las que sentimos que no hay una relación de justicia, en la que no estamos recibiendo algo a cambio. Entonces, ¿por qué si estamos dispuestos a acercarnos a Jesús con una oración que solamente pide y poco o nada agradece lo que Él nos da, en una oración que solicita y que demanda, pero que no reconoce, que no honra, que no adora, que no alaba? Creo que es importante que miremos en nuestro corazón y podamos disponer tiempo también para la gratitud, para la adoración, para la alabanza y para el reconocimiento. Porque como lo dice su palabra, todo lo demás viene por añadidura. Hoy quiero dejarte con esta reflexión. Si Jesús tuviera algo que decir sobre tu vida hoy, ¿sería un elogio o una corrección? Y si Jesús te está llamando a hacer algo disruptivo, algo que sabes que otros no van a entender, que puede costarte críticas, que puede costarte relaciones, que puede ser un desafío, pero que en el fondo de tu corazón tienes la convicción de que es parte importante de tu propósito en Él. Es mi oración que puedas responder a estas preguntas tomándote un tiempo para reflexionar a la luz de su verdad. Y es también mi deseo que entendamos que las críticas no nos definen y que sobre todo no permitas que las críticas te paralicen para avanzar, para ir por más sobre aquello que sabes que Dios te ha llamado. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a que te suscribas a este canal porque cada semana estaremos compartiendo reflexiones que conectan la vida con la palabra de Dios. Nos vemos en un próximo video y que Dios te bendiga.